Capítulo 2. El rey me hizo llamar. Según recuerdo, me fastidiaba mucho cruzar el gran salón del trono, para luego arrodillarme frente al trono sobre el suelo de piedra. Algunos monarcas habían optado por poner alfombras al fin de aliviar las rodillas de los mensajeros que venían con nuevas y debían estar mucho rato hablando. No era el caso de mi padre. La hija del rey, Tindario, ya tiene edad para desposarse, anunció. Me sonaba ese nombre. Tindario era rey de Laconia, en Esparta, y poseía grandes extensiones en las riquísimas tierras del sur, objeto de la codicia de mi progenitor. También había oído hablar de su hija, de quien se rumoreaba que era la mujer más hermosa de toda Hélade. Según se decía, Leda, su madre, había sido violada por el mismísimo Zeus, rey de todos los dioses, disfrazado de cisne. A los 9 meses nacieron dos grupos de gemelos, Castor y Clitemnestra, hijos de su esposo mortal, y Pólux y Helena, deslumbrante prole de un dios. Pero era bien sabido lo malos padres que eran los dioses. Se esperaba que Tindáreo proveyera a todos de su patrimonio. Yo le respondía a las noticias de mi padre. Nada significaban para mí. Se aclaró la garganta de forma muy audible en la silenciosa cámara del trono. Haríamos bien en tenerla en nuestra familia. Irás y te ofrecerás como pretendiente. No había nadie más en la sala, así que solo él pudo oír mi resoplido, pero yo sabía bien que no convenía verbalizar mi disgusto. Mi progenitor ya conocía todo cuanto yo podía decirle. Tenía 9 años, era feo, poco prometedor y menos interesante. Partimos a la mañana siguiente con los fardos llenos de regalos y vituallas para el viaje. Nos escoltaban soldados engalanados con su mejor armadura. No me acuerdo mucho de aquel viaje por tierra, a través de unas comarcas que dejaron poca huella en mi memoria. Mi padre iba en la cabeza de la comitiva, desde donde dictaba órdenes a emisarios y secretarios que salían disparados en todas las direcciones. Yo mantenía la vista fija en las riendas de cuero y acariciaba con el pulgar su acabado aterciopelado. No entendía cuál era mi lugar allí, porque era incomprensible, con tantas otras cosas que hacía mi padre. Mi burro se bamboleaba, y yo con él, feliz de contar con esa diversión. No fuimos los primeros pretendientes en llegar a la ciudadela de Tindáreo. Los establos abarrotados de mulas y caballos eran un hervidero de criados. Mi progenitor parecía bastante descontento con la ceremonia de recepción que nos habían dispensado. Acariciaba la piedra del hogar de nuestros aposentos con cara de pocos amigos. Yo había traído de casa un juguete, un caballito de patas móviles. Movía uno y luego otra, e imaginaba que viajaba a lomos del mismo, en vez de hacerlo sobre el burro. Pasaron los días y seguimos comiendo en nuestras habitaciones. Un soldado se compadeció de mí y me prestó sus dados. Estuve tirándolos en el suelo hasta que me salieron todos seises en una tirada. Por último, una mañana, mi padre me ordenó que me lavara y me peinara. Me hizo cambiar de túnica una vez y después otra. Le obedecí, aun cuando no vi mucha diferencia entre el color de la primavera, púrpura con bordadura de oro, y el de la segunda, carmesí con bordadura de oro. Ninguna de las dos ocultaba el tembleque de mis rodillas. Mi padre parecía poderoso y severo, con esa barba negra acuchillándole el semblante. Ya teníamos preparado el regalo que íbamos a ofrecer a Tindario, una crátera de oro con un relieve donde se representaba la historia de la princesa Danae, a quien Zeus dejó embarazada después de haberse transformado en lluvia de oro, y ella había alumbrado a Perseo, el que luego mató a la Górgona y se convirtió en uno de nuestros grandes héroes, solo superado por Heracles. Mi padre me la entregó con una advertencia: no nos avergüences.
Oí antes que vi el gran salón, contra cuyas paredes rebotaba el sonido de miles de voces, el tintineo de las armaduras y el golpeteo de las copas. Los criados habían abierto de par en par las ventanas con el fin de reducir el volumen del bullicio y habían colgado en las paredes grandes tapices de indiscutible riqueza. Jamás había visto tantos hombres juntos como había en el interior de aquella estancia. Hombres no, me corregí, reyes. Se nos llamó para participar en el consejo sentados en bancos cubiertos con pieles de vaca. Los criados retrocedieron hasta desvanecerse entre las sombras. Mi padre me puso una mano encima y hundió los dedos en mi cuello para avisarme de que no se me ocurriera moverme. Había mucha violencia contenida en aquella estancia, donde tantos príncipes, héroes y reyes se disputaban un único trofeo, pero sabíamos remedar la civilización. Todos se fueron presentando uno por uno, mostrando sus refulgentes melenas, espléndidos talles y carísimas ropas teñidas. Muchos eran hijos o nietos de dioses. Las hazañas de todos ellos habían merecido una, dos y hasta tres canciones. Tindario los saludó, aceptó sus regalos, los puso en una pila en el centro de su habitación e invitó a hablar a todos, a fin de que hicieran la petición de mano. Mi progenitor era el mayor de todos ellos, excepción hecha de un hombre que dijo llamarse Filoctetes. Es uno de los camaradas de Heracles, susurró el hombre sentado junto a nosotros con un tono de reverencia en la voz que fui perfectamente capaz de comprender. Heracles era nuestro mayor héroe y Filoctetes había sido uno de sus más allegados y el único vivo de todos sus compañeros. Tenía el cabello gris y unos dedos gruesos como tendones que le delataban como arquero. Y un momento después alzó el mayor arco que yo haya visto en mi vida. Era de madera pulida de tejo y empuñadura de piel de león. El arco que Heracles me confió al morir, explicó. Un arco suscita burlas en nuestras tierras, pues es considerado como un arma de cobardes, pero nadie iba a poder decirlo de ese arco. La fuerza necesaria para tensarlo podía humillarnos a todos. El siguiente en presentarse fue un hombre con los ojos pintados como una mujer. Soy Domeneo, rey de Creta. Se trataba de un hombre enjuto, y cuando se puso de pie los cabellos le cayeron hasta la cintura. Ofreció un objeto poco común, un hacha de doble cabeza hecha de hierro. Es el símbolo de mi pueblo. Los movimientos del cretense me recordaron a los de los bailarines que tanto le gustaban a mi madre. Después le llegó el turno a Menelao, hijo de Atreo, sentado junto a Agamenón, ese hermano cuyo enorme corpachón recordaba al de un oso. Menelao tenía un pelo de un rojo muy llamativo. Era un hombre vital, fuerte, musculoso. Su regalo fue de lo más suntuoso, un hermoso vestido teñido. Aunque la dama no necesita adorno alguno, agregó con una sonrisa. Era un discurso muy lacónico. Me habría gustado tener algo inteligente que decir. Yo era allí el único menor de 20 años y que no era hijo de un dios. Quizás el hijo rubio de Peleo pueda estar a la altura de esto, pensé, pero su padre le había dejado en casa. Los hombres se fueron presentando uno tras otro hasta que me fue imposible recordar sus nombres. Mi atención deambuló por la sala hasta acabar fijándome en la tarima, donde reparé por vez primera en la presencia de tres mujeres con velo sentadas junto a Tindario. Observé con fijeza la gasa blanca que cubría el rostro de las mismas, como si fuera capaz de atisbar los rostros ocultos tras ellas. Mi padre pretendía que una de ellas fuera mi esposa. Las tres mantenían sobre el regazo unas manos hermosamente adornadas con brazaletes. Una de ellas era más alta que las otras dos. Me pareció ver un rizón negro tras el velo. Helena tenía los cabellos de un rubio muy claro, según recordaba. Así que esa no era Helena. Entretanto,
Había dejado de oír a los reyes y me llevé un susto al ver que Tindario nos miraba y pronunciaba en voz alta el nombre de mi padre. Sé bienvenido, Menecio. Lamento saber que tu esposa ha fallecido. Mi mujer vive, Tindario. Es mi heredero quien viene hoy a pedir la mano de tu hija. Se hizo un silencio durante el cual yo me arrodillé, mareado al ser objeto de las miradas de todos los presentes, que se volvieron hacia mí. Todavía no es un hombre. La voz de Tindario parecía muy lejana. Percibí en ella una absoluta ausencia de emoción. Y no tiene por qué. Yo soy hombre suficiente por los dos. Ese era el tipo de bravata que nuestra gente adoraba, una fanfarronada audaz, pero esta vez nadie rió. Ya veo, repuso Tindario. El suelo de piedra se me metía en la piel hasta el punto de que no era capaz de moverme, y eso que estaba acostumbrado a permanecer de rodillas. Nunca antes de ese momento me había alegrado de la práctica adquirida. En el salón del trono de mi padre, que volvió a hablar otra vez en medio del silencio. Otros han traído bronce y vino, aceite y lana. Yo no vengo con oro, es una pequeña porción de mis fondos. Fui consciente de mis manos sobre las figuras de la historia narrada en la hermosa crátera. Zeus aparecía de entre la lluvia de luz ante la sorprendida princesa y ambos copulaban. Mi hija y yo te agradecemos un regalo tan espléndido, aunque tan asequible para ti. Un murmullo se desató entre las filas de los reyes. Era una humillación de la que mi padre parecía no percatarse, pero yo me sonrojé. Yo haría de Helena la reina de mi palacio, pues mi esposa, como os consta, no es apta para gobernar. Mis riquezas superan la de todos estos jovenzuelos y mis hazañas hablan por sí mismas. Pensé que el pretendiente era tu hijo. Alcé la vista al oír aquella nueva voz. Se trataba de un hombre que aún no había hablado. Estaba el último de la fila, sentado a sus anchas sobre el banco. La luz del fuego arrancaba destellos a sus cabellos ensortijados, y en la pierna podía verse una cicatriz de trazo dentado, una marca que iba desde el talón hasta la rodilla, y que giraba en torno a los músculos de la pantorrilla para perderse debajo de la túnica. Parecía una herida de cuchillo o algo parecido, y esa impresión me causó. Algo así le había herido hasta arriba, dejando un costurón de perfiles no muy marcados, pero esa aparente suavidad ocultaba el daño que debía de haberle causado. Mi padre estaba furioso. No recuerdo que nadie te haya invitado a tomar la palabra, hijo de Laertes. Nadie, convino el aludido, con una sonrisa. Te he interrumpido, pero no debes temer mi intromisión. No tengo intereses ocultos en este asunto. Hablo como simple observador. Un movimiento en el estrado atrajo mi mirada. Una de las figuras con velo se había movido. ¿Qué pretende decir? Mi padre torció el gesto. Si no está aquí por la mano de Helena, ¿a qué ha venido? Que se vuelva con sus cabras y sus piedras. El interpelado enarcó las cejas, pero no dijo más. Si tu hijo es el pretendiente, tal y como tú mismo dices, dejémosle que se presente él mismo, repuso Tindario con afabilidad. Incluso yo supe que me había llegado el turno de hablar. Soy Patroclo, hijo de Menecio. Mi voz sonó aguda y áspera por la falta de hábito. Estuve aquí como pretendiente de Helena. Mi padre es rey e hijo de reyes. No tenía nada más que decir. Mi padre no me había leccionado en modo alguno, pues no se le había pasado por la imaginación que Tindario me pidiera que tomara la palabra. Me incorporé y llevé la crátera hasta el montón de presentes y elegí un sitio donde no se cayera. Me di la vuelta y caminé de regreso a mi asiento. No me había puesto en ridículo con temblores ni tropezones,
y mis palabras no habían sido ninguna estupidez. Aun así, estaba colorado de pura vergüenza, pues era consciente de la imagen que debía ofrecer a los ojos de aquellos hombres. La rueda de presentaciones se mantuvo al margen de todo y prosiguió. A renglón seguido se arrodilló un pretendiente que doblaba a mi padre en estatura y corpulencia. Dos siervos sostenían un enorme escudo que parecía formar parte de su atuendo de guerra. Le cubría de los pies a la cabeza. Pocos hombres eran capaces de llevarlo. No tenía adorno alguno, pero las melladuras y los golpes evidenciaban las muchas batallas que había presenciado. Ajax, hijo de Telamón, se presentó con un discurso breve y directo. Su linaje se remontaba a Zeus, según dijo, y ofreció las dimensiones de su anatomía como prueba evidente de que seguía disfrutando del favor de su trastatarabuelo. Su regalo era una fina lanza de madera bellamente tallada cuya punta de hierro forjada destellaba a la luz de las antorchas. Al final le llegó el turno al invitado de la cicatriz. Y bien, hijo de Laertes, Tindáreo se giró en el trono para volverse hacia el aludido. ¿Qué tiene que decir un observador desinteresado a todos estos preliminares? El interpelado se inclinó hacia adelante. Me gustaría saber cómo vas a evitar que los perdedores te declaren la guerra. A ti y al afortunado nuevo esposo de Helena. En esta sala veo a una docena de aspirantes dispuestos a saltar al cuello de los demás. Y lo encuentro divertido. El hombre se encogió de hombros. La estupidez del ser humano me hace gracia. El hijo de Laerte se mofa de nosotros, gritó el pretendiente alto, Ajax, cuyo puño cerrado tenía en tamaño de mi cabeza. Jamás, hijo de Telamón. En ese caso, ¿qué dice Ulises? Di lo que piensas de una vez. Nunca había oído la voz de nuestro anfitrión sonar tan cortante. Ulises volvió a encogerse de hombros. Es una apuesta arriesgada a pesar de la fortuna y el renombre que te has ganado. Cada uno de estos hombres es muy respetable, y todos ellos lo saben. No van a quedarse al margen tan fácilmente. Eso ya me lo has dicho en privado. Mi padre se embaró junto a mí. Conspiración. No fue el único rostro crispado de la sala. Cierto, pero ahora te ofrezco una solución. Alzó las manos vacías. No te he traído ningún regalo y no voy a cortejar a Helena. El mío es un reino de rocas y cabras, como aquí se ha dicho. En recompensa por mi solución, quiero como premio lo que te he pedido. Dame una salida y lo tendrás. Advertí otro ligero movimiento en la tarima. Una mujer había crispado la mano en torno al vestido de una de sus compañeras. Gritó un hombre situado junto al gigante Ajax. ¿Puedo tenerla? Los pretendientes rieron, felices de contar con algo que aliviara la tensión. Llegas tarde, Teucro, dijo Ulises con fuerza para hacerse oír por encima del barullo. Está prometida conmigo. Noté la amenaza de mi padre en el hombro, que me sacó a rastras del asiento. Aquí hemos terminado. Esa misma noche nos marchamos a casa y me subí a lomos de mi burro con la enorme decepción de no haber tenido la oportunidad de ver el rostro fabuloso de Helena. Mi progenitor no volvió a mencionar jamás aquel viaje y, una vez en casa, los detalles de la visita adoptaron extraños vericuetos en mi memoria. La sangre, el juramento y la sala llena de reyes parecían lejanos y desvaídos, guardaban más semejanza con las invenciones de un Aedo que como algo que yo había vivido. ¿De veras me arrodillé allí delante de todos? ¿Y era verdad lo del juramento? La simple idea parecía un absurdo. Resultaba tan estúpida e improbable como una pesadilla causada por una cena copiosa.